Bienvenidos al mundo de SIE Energía RC Consultores en Confiabilidad, una empresa del grupo SIE Energía y su aliado en gestión y ejecución de mantenimiento y confiabilidad operacional. En SIE Energía integramos el conocimiento de expertos, potente software, liderazgo estratégico, metodologías y entrenamientos prácticos con el fin de apoyar a nuestros clientes en gestión proactiva de sus activos. Nuestra oferta de productos y servicios, SIE Energía se enfoca en dar solución a los problemas cotidianos de su empresa a fin de permitir enfocar sus esfuerzos en la mejora e innovación de la gestión de sus activos. Somos representantes de ADACH para Bolivia, una empresa referente en equipos de diagnóstico de maquinaria. Presentamos SIE Energía DTM, diagnóstico de turbomaquinaria, con el respaldo de ingenieros fabricantes de turbinas de gas, vapor, compresores, bombas y otros que su proceso necesite. Y la línea de negocio RC Consultores en Confiabilidad con soluciones para el diagnóstico, optimización y mejora del ciclo de vida de sus activos para incrementar el overall equip efficiency de sus procesos. Muy buenas noches a todos, los saludo nuevamente, mi nombre es Claudia Pardo y estamos un sábado más de la mano de SIE Energía con un nuevo podcast. Este podcast referido al análisis de las vibraciones en turbomaquinarias. Este es nuestro octavo podcast y por supuesto tenemos un gran invitado, un gran profesional boliviano que nos va a estar hablando sobre este tema. Estamos en vivo y en directo a través de las diferentes redes sociales como ser Facebook Live, LinkedIn y Zoom también. Así que ustedes pueden acompañarnos y por supuesto entender sobre este tema tan importante como es el análisis de vibraciones en turbomaquinarias. Para ello tenemos un gran profesional boliviano, ya lo decíamos, es el ingeniero Fernando Zavala, que es analista de vibraciones categoría número 3 y también analista de turbomaquinarias de SIE Energía. Está ya conectado con nosotros y por supuesto presto para darnos toda la información que él tiene, este gran profesional, ya lo estamos viendo en pantallas. Fernando, buenas noches. Estás conectado ya para tocar este tema del análisis de vibraciones en turbomaquinarias. Muy buenas noches, Claudia. Buenas noches a todos los asistentes. Así es, como lo mencionaste, hoy vamos a hablar sobre el análisis de vibraciones en turbomaquinaria y espero que sea un tema enriquecedor para todos los participantes. Es así. Bueno, sábado a sábado traemos grandes profesionales que nos hablan de diferentes temas. Quiero que nos comentes un poco sobre tus experiencias, sobre tu currículum, quién eres, dónde estás, a qué te dedicas, dónde estás trabajando ahora. Sí, precisamente, bueno, hablando un poco de mi currículum, comencé trabajando en Motion Group World, administraba todo el área de servicios predictivos que ofrecía la empresa y así fue como inicié en este mundo de análisis de vibraciones, a pesar de que ya había estado involucrado antes, ¿no? Cuando estaba en mi etapa universitaria. Luego de eso, también, una vez que me certifiqué como analista categoría 2, empecé a trabajar de manera independiente y también una empresa me llamó para que pueda trabajar con ellos, que es la compañía eléctrica Central Bulo Bulo, que trabajé ahí realizando análisis de vibraciones a toda la planta, ¿no? También trabajé con la planta de amoníaco y urea como subcontratista. Central Bulo Bulo tenía un par de contratos con la planta de urea y uno de los contratos era la operación y mantenimiento de las 9 turbomáquinas y el otro contrato era para la provisión de cuadrillas, ¿no? Yo veía precisamente la parte de contratos de ambos estaba como, en Central Bulo Bulo estuve como encargado de cuadrillas, como ingeniero predictivo y como consultor de contratos, ¿no? Actualmente estoy trabajando con SIE Energía como especialista en diagnóstico avanzado de turbomaquinaria, eso en Bolivia, y también con Sopretén, también como especialista en diagnóstico avanzado de turbomaquinaria, pero en Perú, ¿no? En ambos países tenemos llegada. Ay, qué orgullo. No solamente eres parte de SIE Energía, sino también un profesional boliviano, por supuesto, desarrollándose en el área, en el vecino país del Perú. Qué orgullo. Y bueno,
Queríamos hablar ya entrando en el tema que vamos a hablar el día de hoy, que es el análisis de vibraciones en turbomaquinarias. Nos has traído una diapositiva, también tienes mucho para comentarles a todos quienes nos están acompañando a través de las diferentes redes sociales. Empecemos ya con este tema tan importante. Muchas gracias, Claudia. Voy a compartir pantalla. Muy bien. Ya podemos observar. Se ve, ¿no? Sí, bien, como les comentaba, soy especialista en diagnóstico avanzado de turbomaquinaria, certificado con Prime Gear Training en el Medio Oriente, y también soy analista de vibraciones categoría 3, ISO 1843262, certificado en la Universidad de Concepción en Chile, ¿no? Bien. Bueno, antes de arrancar con el tema de análisis de vibraciones en turbomaquinaria, me gustaría definir qué es mantenimiento, ¿no? Porque en base a esto vamos a ver por qué hacemos un análisis de vibraciones. Bueno, hay una definición, bueno, hay muchas definiciones sobre qué es mantenimiento, pero la que a mí más me gusta es que mantenimiento es preservar las funciones de los activos al menor costo y riesgo posible. Precisamente es dar la capacidad de producción al menor costo, ¿no? Esa es la tarea de mantenimiento. Ahora, ¿cuál sería la estrategia de mantenimiento más costo efectiva, ¿no?, en una planta? La que me dé la mayor capacidad de producción al menor costo, ¿no? Sí, hay varias estrategias de mantenimiento, hoy solamente voy a nombrar dos. Una es el clásico mantenimiento preventivo que conocemos de toda la vida. ¿En qué consiste? Precisamente consiste en realizar paradas en el equipo, ya sea durante determinadas horas. Esta línea azul, esta flecha azul, representa una línea de tiempo, y cada tantos meses o cada tantas horas de funcionamiento, mayormente el fabricante aconseja realizar una parada del equipo para hacer un recambio de piezas y un ajuste de componentes, ¿no? Y como podemos ver aquí, podemos tener en una cierta cantidad de horas unas 3 paradas que nos recomiendan los fabricantes, ¿no? Pero hay un problema con el mantenimiento preventivo. Muchas veces, inclusive cuando lo seguimos al pie de la letra, seguimos teniendo fallas, como están representadas con esta X. Incluso justo después de haber realizado un mantenimiento preventivo, puede ocurrir una falla, lo cual nos parece ilógico, porque se supone que estamos haciendo mantenimiento preventivo para que no ocurran fallas, ¿no? Y también pueden ocurrir fallas inesperadas, como es en este segundo caso. Ahora, ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué, a pesar de seguir las recomendaciones del fabricante, sigo teniendo fallas inesperadas en mi equipo, ¿no? Esto es muy sencillo de responder. Hay un análisis de Nolan and Hill que fue realizado en 1978, que es precisamente este de aquí, que como vemos fue hace más de 4 décadas, así que esto no es nada novedoso ni que estamos inventando la pólvora. ¿Qué es lo que nos dice este análisis acerca de cómo fallan los equipos? Aquí tenemos la tradicional curva de bañera que nos han enseñado toda la vida en la universidad y en todas las charlas a las que podemos asistir en mantenimiento. ¿Cuál es la lógica de la curva de la bañera? Aquí tenemos en el eje vertical la probabilidad de que un equipo falle, y en el eje horizontal pues tenemos el tiempo, el tiempo, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice esta curva de la bañera? Que es la que vemos arriba a la izquierda. Nos dice que hay una alta probabilidad de que los equipos fallen al inicio de su vida, lo que llamamos hasta que el equipo se asienta, ¿no? Luego de que pasa un cierto tiempo, ya la probabilidad baja, y este sería su ciclo de vida útil, y hasta que el equipo, pues ya nos volvemos un poco más viejitos, el equipo empieza a dar un poco de problemas y la probabilidad de falla sube, ¿no? Esto es lo que se pensaba anteriormente de cómo funcionaba el ciclo de vida de todos los equipos en general, ¿no? Pero
en 1978, precisamente por un estudio solicitado por aerolíneas en Estados Unidos y también por la Armada de los Estados Unidos, Nono Nagio determinó que existen seis modos distintos de falla. La curva de la bañera es solamente uno de ellos y solamente el 4% de los equipos fallan con esta curva característica, ¿no? De hecho, el mantenimiento preventivo solamente puede funcionar en el tipo de en el modo de fallo A, B y C. Precisamente la idea es hacer un mantenimiento aquí antes de que la probabilidad de que falle el equipo aumente. Esa es la lógica, ¿no? Pero si observamos el estudio, que este es un estudio que se ha ratificado cientos de veces en varios otros estudios alrededor del mundo durante los distintos años, esto ya ni siquiera se discute en el mundo, de hecho, vemos que solamente el 11% de los equipos se le podría hacer un mantenimiento preventivo que sería eficiente, ¿no? Y en estos otros tres, en otras tres curvas de modos de fallo, vemos que la probabilidad de que el equipo falle a lo largo de su vida útil es totalmente aleatoria. No tengo una forma de determinar en cuánto, de manera previa, ¿no? En cuánto tiempo va a fallar, ya sea mi equipo, ya sean los componentes de mi equipo. Y estos equipos representan el 89% de los activos que puedo tener en la empresa, ¿no? No quiero ahondar mucho en este análisis porque podríamos hacer otro podcast solamente sobre este análisis, pero la idea que quiero que quede clara es que el mantenimiento preventivo no es la estrategia más costo efectiva. Al 89% de mis equipos van a fallar de manera totalmente aleatoria, por lo tanto no puedo determinar un tiempo en el cual cambiarlos antes de que fallen, ¿no? También eso me lleva a unos altos costes por flujo cesante, ¿no? Algo que tenemos que, como mantenedores, tenemos que tener muy en claro son los costos de flujo cesante que tienen nuestras industrias, ¿no? Muchas veces el costo de flujo cesante es mucho mayor que el costo de la reparación misma del equipo, ¿no? Les voy a poner un ejemplo. Una vez estábamos monitoreando un ventilador en una minera en Potosí y precisamente detectamos que a raíz de un desbalance en el ventilador, ya uno de los rodamientos estaba teniendo un problema y debía cambiarse el rodamiento. Ya tenía un problema en las pistas externas, que lo detectamos mediante vibraciones. Hicimos nuestros reportes, lo presentamos a la gerencia de mantenimiento del lugar y la gerencia de mantenimiento nos pidió una cotización de cuánto saldría, ¿no? Arreglar este tema. La verdad que el solucionarlo en ese momento era bastante sencillo, solamente había que cambiar un rodamiento y balancear el rotor del ventilador y salió un costo aproximado de 5.000 bolivianos, ¿no? Incluido los repuestos, incluido la mano de obra, porque era un trabajo que no duraba más de 2 horas, y incluido también el costo de las 2 horas que el equipo iba a parar para que podamos realizar el mantenimiento, ¿no? A la gerencia de este lugar le pareció demasiado caro y decidieron seguir adelante con, bueno, que el equipo siga funcionando, ¿no? Al mes y medio nos llaman nuevamente, pero ya para avisarnos que el equipo ya había fallado, ¿no? De manera inesperada. El rodamiento se había girado dentro de la chumacera y había causado daños incluso en el eje, ¿no? Así que algo que se convirtió en una reparación sencilla, de pronto se convirtió en algo mucho más complicado, ¿no? Ya que hubo que cambiar la chumacera completa, hubo que hacer trabajos en el eje para pedir una chumacera y un rodamiento nuevo, que eran equipos que no se encontraban en el mercado, hubo que importarlo. Por lo tanto, el equipo terminó parado como 2 semanas y al final las reparaciones costaron algo de 8.000 bolivianos y el costo de flujo cesante de que el equipo esté parado costó cerca de 20.000 bolivianos, ¿no? 20.000 bolivianos le costó a la empresa tener el equipo parado. Así que, en definitiva, lo que tenemos que evitar precisamente es eso, ¿no?
que el equipo falle súbitamente, ya que si falla súbitamente no es lo mismo prepararse con tiempo que tener que trabajar sobre la marcha, ¿no? Muchas veces hay que buscar componentes, la gente no está disponible y eso nos dificulta bastante y es un gran costo, ¿no? Y también tenemos el costo en el mantenimiento preventivo de el cambio innecesario de piezas que quizás seguían teniendo vida útil. En el mantenimiento preventivo no discrimina si la pieza está bien o está mal. Si el fabricante dice que hay que cambiarla, pues si uno lo sigue eso, simplemente se cambia la pieza y puede ser que esa pieza haya tenido todavía mucha vida útil por delante, ¿no? En definitiva, el mantenimiento preventivo define fundamentalmente los intereses de los fabricantes. Este es un mantenimiento del pasado, se podría decir ya está totalmente descontinuado, este tipo de mantenimiento. Y como sabemos, los fabricantes también parte de su negocio es vender pues, repuestos, ¿no? Otro detalle importante es que el fabricante muchas veces realiza sus pruebas durante ciertas condiciones, condiciones ISO, y nuestros equipos pues muchas veces no trabajan en ciertas condiciones, ¿no? Un equipo que trabaja a 4.000 metros sobre el nivel del mar se va a comportar distinto a un equipo que trabaja a la orilla del mar, ¿no? Van a tener distintos ambientes, distintas temperaturas, en fin, distintas condiciones de trabajo. Por lo tanto, el intentar realizar una receta mágica para todos los tipos de equipos es realmente una tarea muy difícil y casi imposible, ¿no? Entonces, ¿qué puedo hacer para proteger el 89% de los equipos que me van a fallar de manera totalmente aleatoria? Aquí es donde entramos al mantenimiento basado en condición. Hay una frase perdón, me olvidé de mencionar un pequeño detalle. Aquí sí vemos el modo de fallo F o la curva de fallo F por mortandad infantil, que es lo que nos dice que al comienzo de su vida útil los equipos tienen una mayor probabilidad de fallar. Esto por distintos motivos, ya sean por motivos humanos en el montaje, un mal montaje, puede ser por fallas en los componentes de los repuestos, ¿no? En fin, por varias cosas, ¿no? Y si vemos, el 68% de los equipos, que es la mayoría de los equipos, precisamente fallan por un tema de mortandad infantil. Entonces, más bien cuando hacemos un mantenimiento preventivo, en vez de disminuir la probabilidad de que los equipos fallen, las estamos aumentando, ¿no? Desde luego es mejor que no hacer nada, que dejar que el equipo se destruya, pero tampoco es la estrategia más costo efectiva, que es lo que buscamos, ¿no? Y por eso es que es muy normal que luego de hacer un gran overhaul o un mantenimiento de nuestros equipos, justo después de eso tengamos una falla, ¿no? Y es precisamente Ingeniero, porque la ¿Sí? antes de pasar a la próxima diapositiva, le comento que ya nos están llegando poco a poco algunas preguntas y precisamente creo que esta va relacionada a lo que estamos hablando en este momento. Y dice así: ¿cuál sería la mejor opción para una empresa que tiene sus turbinas? Terciarizar el servicio, capacitar al personal, dicen. En el tema de la turbomaquinaria, bueno, tiene que ser un análisis bastante profundo de qué es lo que busca la empresa y la gerencia, ¿no? Desde luego siempre es mejor tener nuestro propio personal capacitado, porque ese personal va a saber el historial de los equipos, va a estar en planta todo el tiempo, va a mirar a los equipos todo el tiempo, pero hay que ver también el tema de eso, ya depende totalmente de la empresa, pero para poder analizar una turbomaquinaria, y esto vamos a verlo también más adelante, se requiere mucha capacitación. Se recomienda que los analistas, en el caso del análisis de vibraciones, sean por lo menos categoría 3 y además de eso tengan estudios específicos en diagnóstico avanzado de turbomaquinaria, ¿no? No es cualquier persona la que pueda hacer estos análisis en turbomáquina y desde luego eso lleva todo años y años de proceso y también de formación de las personas, ¿no? Si la empresa está dispuesta a invertir en
en sus recursos humanos, pues desde luego es la mejor opción. Pero si no, también puede subcontratar a una empresa, ¿no? Que ya tiene toda la experiencia para poder hacer un diagnóstico de una automáquina, ¿no? Si quiero capacitar a mi propio personal, tengo que pasar por análisis de vibraciones categoría 1, categoría 2, categoría 3. Otro tema es que tampoco hay cursos en español, al menos no he visto que se oferten cursos en español sobre diagnóstico especial avanzado de automaquinaria. El curso que yo realicé fue totalmente en inglés, así que también eso como que dificulta un poco más la cantidad de personas que pueden acceder a este conocimiento, ¿no? Pero se puede, es una gran inversión, pero definitivamente vale la pena, ¿no? Vale, por supuesto, la pena. Y como nos decía, más vale prevenir que lamentar. Aquí estamos hablando ya del mantenimiento preventivo y usted nos está explicando, por supuesto, ingeniero, todo paso a paso y detalle a detalle para que nuestra empresa y también todo lo que se vaya a trabajar tenga un mejor rendimiento. Continuemos, ingeniero, por favor. Muy bien. Entonces, si el mantenimiento preventivo no es la estrategia más costo efectiva, ¿cómo hago para protegerme, para proteger este 89% de los equipos que, que no los puedo proteger con un mantenimiento preventivo? Ahí es donde entramos al mantenimiento basado en condición y una de las frases más conocidas en el mantenimiento basado en condición es precisamente: si la máquina funciona bien, no la toques. Ahora, desde luego yo también aumentaría, entre comillas, ¿no? No la toques, pero mírala. Mira tu máquina, analízala, estudia qué es cómo se está comportando tu equipo, ¿no? Precisamente el mantenimiento basado en condición es un conjunto de varias técnicas donde nosotros observamos cuál es el estado de nuestro equipo en ese momento y en base a eso tomamos decisiones sobre si cambiar algún componente, si hacer algún tipo de mantenimiento o que la máquina siga operando. ¿Por qué? Porque no tiene ningún problema. Sobre todo en las turbinas, yo no tendría por qué abrir mi turbina a menos de que sepa que mi turbina tiene un problema, ¿no? De esta forma, si tenemos por aquí, este es el mismo ejemplo, la línea de tiempo es esta flecha azul, y estas pueden ser las paradas que me recomienda el fabricante. Si yo hago un monitoreo basado en condición, puedo ver que quizás si me acerco aquí al tiempo que me aconseja el fabricante realizar una primera parada, pero luego de ver la condición de mi equipo, usando tanto análisis de vibraciones como termografía, ultrasonido, también inspecciones visuales, también inspecciones mecánicas, inspecciones eléctricas, inspecciones en la parte de la instrumentación, yo realmente veo cuál es la condición de mi equipo, puedo determinar si paro o no paro el equipo para poder hacer el mantenimiento. Si todo está bien, yo no tengo por qué parar mi equipo. Entonces me puedo saltar ese mantenimiento que tal vez me aconsejaba el fabricante, ¿no? Que ya sabemos que no es quizás la estrategia más costo efectiva para nuestra empresa, ¿no? Si al seguir realizando el monitoreo de condición de mi equipo, determino que la condición sigue siendo aceptable, también puedo saltarme este otro mantenimiento que quizás me estaba aconsejando el fabricante, ¿no? Y puede ser que en este lapso de tiempo ya empiece a detectar una pequeña falla de manera incipiente, porque la clave de esto es detectar fallas de manera incipiente, y de pronto me puedo ir preparando para solucionar esta falla, ¿no? Y a medida que la falla va evolucionando, yo puedo determinar en qué punto parar el equipo para hacer la intervención solamente de esa falla que determiné, ¿no? Y de paso, ya que voy a abrir el equipo, pues hago unas cuantas tareas más, ¿no? Aprovechando que el equipo va a estar parado, ¿no? Para mi intervención. Pero esto se realiza en base a la condición del equipo. Tomo esta decisión porque sé cuál es el estado de mi equipo, ¿no? Y definitivamente, como vemos,
nos ahorramos bastante dinero en el tema de costo del flujo cesante, por el tema de paradas que quizás pude obviar, por lo tanto mi equipo no necesitó estar parado. También durante estas paradas, sobre todo en turno maquinaria, tengo que traer muchas veces personal del exterior y eso es un costo aparte, más aún en estos tiempos de pandemia, donde, tienen que hacer, donde el personal del exterior muchas veces tiene que hacer como 14 días de estar en un hotel antes de poder entrar a la planta, hacerle análisis, y desde luego todo eso es un costo que se nos va a ir acumulando, ¿no? Desde luego, también por el tema del flujo cesante, tengo un gran ahorro por no parar el equipo de manera innecesaria. No cambio piezas de manera innecesaria tampoco. Y esta sería la estrategia más costo efectiva, ¿no? Lo que invierta en monitorear la condición de mi equipo va a ser insignificante a comparación de todos los beneficios que voy a obtener, ¿no? Eso nos lleva ahora al tema de análisis de vibraciones. El análisis de vibraciones es una de las técnicas de monitoreo de condición de los equipos, ¿no? Me animaría a decir a la técnica más importante de cualquier equipo rotodinámico, ¿no? Porque a través del análisis de vibraciones podemos determinar la mayor cantidad de fallas que podría tener un equipo rotativo. ¿Cuál es el concepto básico? En un equipo estándar, con rodamientos como el que vemos aquí, un ventilador con un par de chumaceras, precisamente lo que nos interesa a nosotros es ver las vibraciones que se producen en el eje. No nos interesan mucho las vibraciones que quizás hay en ciertas partes de la carcasa o en otros lugares del equipo, sino que me interesa poder captar las vibraciones del eje. Por lo tanto, ¿dónde van a ser los puntos donde voy a poder captar mejor estas vibraciones? Si tengo un equipo que tiene rodamiento, precisamente van a ser los apoyos del eje donde se van a transmitir mejor las vibraciones que se producen en el eje, ¿no? Y a través de la forma que tengan esas vibraciones yo puedo determinar si un equipo tiene una falla u otra, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo. Esta es una chumacera. Precisamente aquí puedo conectar un sensor de vibraciones, en este caso sería un acelerómetro, y en este caso puedo ver cómo se va desplazando, el sensor va captando cómo se va desplazando el equipo, ¿no? En esta dirección, la dirección vertical, y si voy grabando esos datos a través del tiempo, pues se me va formando una onda y puedo ver de qué manera va vibrando mi equipo, ¿no? En este caso es en desplazamiento, pero también podemos verlo en velocidad y en aceleración, que son ya otras unidades que se utilizan en el análisis de vibraciones, ¿no? Aquí en la derecha tenemos una animación. Precisamente este punto amarillo representa un desbalance residual que puede tener el equipo. Esto está desde luego amplificado para que se entienda el concepto de vibraciones. Si vemos un equipo moviéndose de esta manera, definitivamente tenemos que pararlo en ese momento y intervenirlo. Pero de manera didáctica, pues está representado de esta forma, ¿no? Siempre en los equipos hay un desbalanceo residual. No importa que también lo balancee, un equipo siempre va a tener un pequeño desbalanceo residual por las imperfecciones de los mismos materiales, ¿no? Y por eso siempre va a tener un cierto nivel de vibración, pero tenemos ciertas normas, ciertos valores de severidad que nos indican hasta dónde es permisible estos niveles de vibración, ¿no? Ahora, aquí como vemos, este es un análisis de vibraciones en un equipo convencional, que puede ser un ventilador, puede ser una bomba, puede ser un compresor, que son equipos que podemos encontrar en cualquier planta, ¿no? En cualquier industria. Aquí como vemos, el analista muchas veces tiene que ir con su colector, ponerlo en el punto que quiere medir, en este caso en la dirección vertical, y ir recolectando las vibraciones, que normalmente por cada punto no toma más de 10 segundos, ¿no? Y en cada chumacera hay que medir en 3 direcciones, vertical, horizontal y axial, para poder tener una buena percepción del movimiento del equipo precisamente en las 3 dimensiones, ¿no? Aquí hay un ejemplo. Bueno, aquí estoy yo midiendo un equipo que puede ser
considerado también un equipo convencional. Este es un ventilador que va justo después de la casa de filtro a una turbina de gas. En este caso particular, precisamente nos llamaron, esta empresa hacía ya una ruta de monitoreo de vibraciones, ellos pues la hacían con otra empresa, pero este equipo empezó a presentar de pronto sonidos extraños. La otra empresa no pudo determinar por qué se producían estos sonidos extraños en el equipo, en el ventilador cuando lo arrancaban, y pues por ese motivo ya nos llamaron a nosotros, asistimos y usando pues, distintas técnicas pudimos determinar que la falla era un problema en las pistas externas de los rodamientos, ¿no? El análisis de vibración es una técnica bastante precisa. Normalmente las conclusiones de un reporte, de un análisis de vibraciones no son ambiguas, ¿no? Es bastante exacto, dice o está desbalanceado o está desalineado o este es el problema, ¿no? En este caso nosotros pues lo determinamos y el cliente quedó muy satisfecho, realizó el cambio de este rodamiento y se pudo apreciar que efectivamente el rodamiento tenía problemas en la pista externa y eso es lo que producía el sonido extraño que tenía este equipo, ¿no? Si bien los niveles de vibraciones no eran altos, sí, mediante otras técnicas se podía determinar el estado de los rodamientos, ¿no? Y esto en definitiva lastimosamente pasa muy a menudo, ¿no? De que las empresas quizás por contratar a alguna empresa que pues cobra más barato, pero que quizás no tiene la capacitación y los conocimientos para poder realizar un diagnóstico certero de los equipos, terminan perdiendo la fe en el monitoreo de condición. Pero el problema no es la técnica, ¿no? El problema es precisamente las personas que contratan para poder realizar estos servicios. Por fortuna aquí tuvimos un buen resultado y el cliente quedó totalmente satisfecho, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo clásico que podemos tener en una bomba, en un conjunto motor-bomba, que tiene cuatro apoyos, 4 rodamientos, y precisamente en cada uno de estos rodamientos es que nosotros captamos las vibraciones en las 3 direcciones, ¿no? Vertical, horizontal y axial. Y esto, como mencionaba, normalmente en cada punto, en cada dirección de medición, no se toma más de 10 segundos, no toma más de 10 segundos tomar estos datos, ¿no? Esto se hace a la velocidad nominal y a la carga nominal del equipo, lo que se conoce como el estado estable, ¿no? Que es la condición de operación normal del equipo. Y esto sería como tomarle una fotografía al estado de este equipo, un equipo convencional, y con eso es suficiente para conocer el estado en el que se encuentra el equipo, ¿no? Ahora vamos a ver cuál sería la diferencia con una turbomáquina. También estos son diagramas que se utilizan muy a menudo en estos análisis convencionales. Como vemos aquí tenemos un valor global de vibración que puede ser 1.4 milímetros por segundo, que es un valor de velocidad que se utiliza para determinar la celeridad de las vibraciones. También tenemos el espectro FFT o la transformada de Fourier y tenemos la onda de tiempo, ¿no? Y también adicional a esto, muchas veces se tiene alguna técnica, hay muchas técnicas para el diagnóstico de rodamiento. Normalmente es la que el analista prefiere usar o la que tenga más experiencia de usar, ¿no? Tenemos la técnica del peak view, las técnicas de impacto, la técnica de modulación de aceleración y muchas otras, ¿no? Ya depende del analista y de la situación decidir cuál técnica utilizar para el diagnóstico de los rodamientos, ¿no? Ingeniero, y precisamente hablando de técnicas, nos ha llegado una pregunta relacionada a ese punto. ¿Sí? Pero antes, quiero saludar a las personas que ya están conectadas con nosotros, nos están acompañando a través de esta transmisión, en este caso por Facebook Live. Quiero saludar a Mildred, que nos está saludando desde el departamento de Cochabamba, por ejemplo. También está Grover Quispe, que nos está saludando desde la ciudad de La Paz. También tenemos
a Miguel Rojas, que también nos está acompañando desde la ciudad del Alto, y a Raúl Fernando Quispe, que nos saluda desde Sucre, la capital de Bolivia. Todos ellos nos están acompañando a través de Facebook Live y sin contar por las otras redes sociales que también están ya enviando sus preguntas como esta. ¿Qué técnicas de monitoreo de condición recomendaría en turbinas de vapor para ingenieros azucareros? Bien, el monitoreo de condición, como mencionaba, es un conjunto de técnicas, ¿no? Desde luego, para el caso de las turbomáquinas o una turbina a vapor en un ingenio azucarero, de cajón entra el análisis de vibraciones, ¿no? También hay que ver el tema de termografía. Otra técnica también sería el ultrasonido en los intercambiadores de calor, ¿no? Para ver el tema de fugas que pudieran existir, ¿no? También el análisis de circuito de motor para el generador, ¿no? También incluso tenemos emisiones acústicas que pueden existir alrededor del equipo, ya que a través de esto también podemos determinar ciertos valores que tienen que ser permisibles para la salud humana, ¿no? Y si tenemos, si tenemos algún sonido extraño o demasiado fuerte, desde luego una turbina es un equipo que produce bastante sonido, pero esos sonidos también tienen que estar en ciertos rangos, ¿no? Tenemos también inspecciones mecánicas que se tienen que hacer a los equipos, inspecciones eléctricas e inspecciones en la instrumentación, ¿no? Todo ese conjunto de tareas tendría que hacer para poder monitorear mi equipo y desde luego también las tareas que tienen los operadores de sala al monitorear ciertos parámetros como presión, temperaturas, caudales. Todos estos parámetros los uso para poder monitorear la condición del equipo. Buenísima, respondida entonces esta la pregunta que nos ha llegado también a través de Zoom. Y si puedo saltar con una preguntita también que nos ha hecho otra persona y dice, hasta hace poco se tenía que traer profesionales para diagnosticar turbinas y justamente eso era lo que nos explicabas. ¿Realmente el mercado boliviano ahora tiene profesionales competentes, nos dicen? Sí, actualmente tenemos, bueno, somos pocos profesionales competentes. Aquí en Bolivia creo que solo existimos dos. Y el otro profesional no estoy seguro si está certificado, pero sí sé que tiene conocimientos en diagnóstico avanzado de turbomaquinaria. Todavía muy poco, de hecho hay muy poco en la región, en Sudamérica como tal, y en el mundo también, precisamente porque además de tener que llegar hasta un categoría 2, categoría 3 en análisis de vibraciones, que es un nivel ya alto, ¿no? En análisis de vibraciones, además de eso se tiene que hacer un curso especializado en diagnóstico avanzado de turbomáquinas, ¿no? En estos cursos, que incluso son más largos que los cursos de preparación para analistas de vibraciones, se ve temas que ni siquiera se ven en el categoría 4, ¿no? Y van precisamente enfocados al tema de diagnóstico de vibración en turbomáquinas, ¿no? Son cursos bastante avanzados, también son cursos bastante caros. Por darles un ejemplo, ya sea General Electric, Ventura Nevada, si uno quiere hacer un curso con ellos, el, el curso como tal creo que tiene un valor de entre $6.000, algo por ahí, $6.000, $7.000 por persona. Y además de eso, pues tengo que aumentar el costo del pasaje de avión, de estadía, de alimentación, viáticos y demás. Me termina costando cerca de $10.000 un curso de estos, ¿no? Que es un monto significativo, ¿no? Y además están totalmente en inglés los cursos para aumentar eso más, ¿no? Así que eso es lo que hace que haya pocas personas capacitadas en este tipo de diagnóstico, tanto en Bolivia como en la región de Sudamérica como tal, y en el mundo, ¿no? Bueno, pero qué orgullo realmente estar conectados contigo ahora, con el ingeniero Fernando Zavala, que es uno de los pocos profesionales que tiene todas estas especialidades y por supuesto hoy día nos estás haciendo la transmisión de conocimientos para todos quienes nos están acompañando, no solamente por Facebook Live, sino también por LinkedIn y por
Zoom y todos ellos tienen bastantes preguntas para ti. Continuemos con la presentación que nos tienes para el día de hoy y poco a poco vamos a ir sacando así algunas preguntas de las personas que nos hacen llegar hasta las diferentes redes sociales. Muchas gracias, Claudia. Bien, estábamos hablando precisamente de los equipos convencionales y una vez que tomamos las muestras, la recolección de los datos de vibraciones, convencionalmente pues aquí tenemos un punto que es el valor global de vibraciones, que como vemos es un punto en el tiempo, porque es en un instante que tomé este valor. Tenemos el espectro, tenemos la onda de tiempo aquí en la parte de abajo, y en la parte superior derecha tenemos el espectro FFT, ¿no? Que es muy útil para los analistas, ¿no? En vez de estar aquí en el rango del tiempo, aquí está en el rango de la frecuencia. Y esto es muy útil para nosotros los analistas, ¿no? Esto es como que lo estándar que hay en cualquier ruta de monitoreo, ¿no? Desde luego hay también análisis de fase y otro tipo de análisis, pero que no son tan estándar en la ruta, ¿no? Normalmente cuando ya empiezo a detectar un problema, me voy a ese equipo y hago otro tipo de análisis, ¿no? Pero lo estándar sería esto, ¿no? Y adicional a eso, algún tipo de metodología para ver el estado del rodamiento, que como mencioné, hay varias, ¿no? Y con eso me bastaría para poder diagnosticar el estado o la condición de mi equipo. Como mencionaba, es como tomarle una foto, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con la turbomáquina? Bueno, primero definamos qué es una turbomáquina, ¿no? Las turbomáquinas puede ser ya sea un álabe o una fila de álabe que gira e imparten o extraen energía hacia o desde el fluido. Y aquí están incluidas las turbinas y los compresores, ¿no? Una turbina precisamente es una máquina que trabaja con un fluido y puede que tome la energía que tiene ese fluido y la convierta en un trabajo mecánico útil para el ser humano, para el fin que queramos, ¿no? Ya sea para mover un generador en el caso de generación de energía eléctrica, o para mover algún equipo en nuestro proceso, como un compresor o un turbocompresor, ¿no? Y a su vez, también pueden ser equipos que en vez de impartir, que en vez de tomar energía del fluido, más bien le impartan energía, ¿no? Como es en el caso de los compresores, ¿no? El compresor, en vez de tomar energía del fluido, más bien el compresor le agrega energía a cierto fluido para poder comprimirlo y que pueda estar a una mayor presión, ¿no? A la que requiera mi sistema. Entonces, ¿cuál es la primera diferencia del análisis de reacciones en las turbomáquinas? Anteriormente vimos que en los equipos convencionales, como un ventilador, una bomba, normalmente están apoyados sobre rodamientos, ¿no? Esto solamente solamente tendría como un grado de movimiento, el movimiento de rotación solamente permite que el equipo rote, ¿no? Ya que está sujeto en todas las otras direcciones y no permite que el eje como tal se desplace, ¿no? Solamente permite al eje rotar cuando está precisamente con rodamiento. Pero en las turbomáquinas es muy habitual ver que en vez de rodamientos tengamos cojinetes hidrodinámicos, donde en vez de tener elementos rodantes rígidos que hagan transmitir las vibraciones de manera efectiva hacia la carcasa, en vez de tener estas bolas rígidas que permiten precisamente que las vibraciones del eje se transmitan, tengo una película de aceite, ¿no? Esa película de aceite va a actuar como un amortiguador, por lo tanto ya no puedo medir las vibraciones como un acelerómetro sobre la carcasa, porque esas vibraciones no van a ser representativas del movimiento del eje, ¿no? Porque no tengo una conexión rígida, tengo un fluido, tengo un aceite que precisamente va a amortiguar más bien estas vibraciones y no voy a poder tener una buena medición en este punto, ¿no? ¿Qué es lo que se hace en el caso de las turbomáquinas? La primera diferencia es que se utilizan sensores de desplazamiento relativo, ¿no?
instalados en los cojinetes hidrodinámicos de las turbinas, ¿no? Estos sensores normalmente de fábrica ya vienen instalados en los equipos, a no ser que sea un equipo demasiado antiguo que no venga con estos sensores instalados, ¿no? Pero actualmente ya todos los equipos salen de fábrica con sensores de desplazamiento de no contacto, ¿no? ¿Qué es lo que hacen estos sensores? Crean un campo magnético que precisamente se ve afectado por el desplazamiento del eje dentro del cojinete. Aquí, como vemos, ya no tenemos solamente el movimiento de rotación, sino que tenemos un movimiento de traslación también del eje, ¿no? Dentro del cojinete hidrodinámico, que está representado por este círculo rojo, ¿no? Nuestro eje se puede trasladar, además de rotar, y desde luego eso añade otro grado de dificultad a estos análisis, ¿no? Y puedo percibir esos movimientos a través de dos ondas que tienen que estar separadas a 90 grados una de otra, y son sensores de no contacto que trabajan a través de ondas electromagnéticas, y a medida que el eje se mueve dentro del cojinete, pues esto afecta estas ondas, y la señal que recibe este sensor de vuelta es la que se interpreta como la vibración del eje, ¿no? Esto se le conoce como vibración relativa, porque se mide la vibración relativa entre el eje y el cojinete. Aquí tenemos también, es muy importante tener un tercer sensor que nos sirva de key phasor, que precisamente es para determinar la velocidad de giro de la turbina, y nos sirve también como referencia para el tema de la fase, ¿no? Que es muy importante a la hora de querer realizar un diagnóstico avanzado en tu maquinaria, ¿no? Aquí, como vemos, estos sensores tienen que estar separados 90 grados, no necesariamente en esta posición, pueden estar en cualquier posición, y a uno se lo denomina X, al otro se lo denomina Y, pero no tiene nada que ver con el plano en el que se encuentran, ¿no? Sino, bueno, tiene otras maneras de ver a cuál nombro X y a cuál nombro Y, pero eso es otro tema. Pero en definitiva, estos sensores pueden estar en cualquier posición, eso ya lo define el fabricante, de acuerdo al espacio que tenga para colocar estos sensores, y a la comodidad, ¿no? que define el fabricante, ¿no? Pueden estar, como vemos aquí, en esta posición, pueden estar en esta otra, podrían estar aquí abajo y no hay ningún problema, ¿no? Mientras estén, claro, a 90 grados. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Cada uno de estos sensores va a captar una cierta señal de vibración en sus respectivos planos, y combinando estas señales luego puedo ver el movimiento del eje dentro de mi cojinete, ¿no? Que esto es lo que conocemos como la órbita del eje, ¿no? Que es uno de los diagramas que nos sirven para hacer los análisis, ¿no? Ahora, otra diferencia importante con respecto a una vibración, a un análisis de vibraciones convencional, es que muchas veces tengo que medir todos los cojinetes en simultáneo. No puedo hacer lo mismo que hago en un análisis de vibraciones convencional, un ventilador, que puedo poner mi sensor y ir moviéndolo a través de los distintos cojinetes, ¿no? Aquí en el caso de las turomáquinas, necesito medir todos los cojinetes en simultáneo. ¿Esto por qué? Porque necesito ver cómo se comporta el equipo durante sus distintos estados de operación. En un análisis de vibraciones convencional solamente veía el estado estable. Una turomáquina tiene 4 estados de operación, que es precisamente la máquina parada. Necesito ver las vibraciones durante la máquina parada, ya que si percibo algún tipo de vibración extraña, quiere decir que esa vibración viene de otra parte, y luego hay técnicas para determinar de dónde vienen. También necesito ver el comportamiento del equipo durante el virado lento, que es precisamente entre 100 y 1000 RPM. Normalmente está entre 300 y 400 RPM en el tema del virado lento, que es precisamente cuando se empieza a formar
la capa de aceite, cuando el equipo empieza a entrar en temperatura, se empiezan a dilatar los componentes y la máquina necesita estar un cierto tiempo, ¿no? En virado lento, como conocemos, ¿no? Y hay que analizar el equipo durante ese estado. Y también el estado transitorio, que es cuando ya pasamos del virado lento y la máquina de manera un poco más rápida empieza a subir de velocidad. Durante este estado precisamente puede pasar durante la primera frecuencia crítica o la primera velocidad crítica, que no es más que la primera frecuencia natural de vibrar del equipo. Precisamente las turbinas están diseñadas para que suban la velocidad de manera paulatina y cuando están cerca de la velocidad crítica aumentan la velocidad de manera más rápida, ¿no? Precisamente para estar la menor cantidad de tiempo durante esta frecuencia donde el equipo va a resonar, ¿no? Porque es su frecuencia natural de resonar. Tenemos que ver el comportamiento durante el estado transitorio porque en este estado también se nos pueden presentar distintas fallas, ¿no? Es realmente común que nos llamen pidiendo que vayamos a diagnosticar un equipo porque están intentando arrancar el equipo y llega hasta cierta velocidad durante el arranque y de pronto el equipo dispara, ¿no? Es precisamente durante el estado transitorio donde pueden producirse estos efectos, ¿no? Por último tenemos el estado estable, que es ya la velocidad de operación del equipo, y también tenemos que ir monitoreando cómo es que se desempeña a través de las distintas cargas que pueda tener el equipo hasta que llega a su carga máxima y también a su equilibrio térmico, hasta que alcanza la temperatura a la que normalmente opera este equipo, ¿no? Todo eso tengo que monitorearlo e incluso tengo que monitorear la parada del equipo, ver cómo es que el equipo está parando, ¿no? Eso ya no es una medición de 10 segundos, estamos hablando de aproximadamente entre 1 a 2 horas en una turbina hidráulica y tranquilamente de 3 a 4 horas en una turbina térmica, ya sea una turbina a vapor o una turbina a gas, ¿no? Y obviamente no puedo, como tengo, en este caso, por ejemplo, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cojinetes hidrodinámicos en el sistema, tengo 2 en la turbina de vapor, puedo tener 2 en el primer eje del reductor, otros 2 cojinetes en el segundo eje del reductor, y voy a tener dos cojinetes más en mi generador. Por lo tanto, aquí tengo por lo menos 16 sensores que tengo que monitorear de manera continua. Por lo tanto, los colectores normales de vibraciones como este de aquí, que solamente tiene 2 canales, o este que creo que es de 1 o 2 canales, ya me quedan cortos, ¿no? Necesito un equipo multicanal que me mida 16 sensores en simultáneo, ¿no? Y esto se asemeja más a grabar un video, ¿no? De qué es lo que está pasando en mi equipo. Si recordamos, un equipo convencional es como tomarle una foto en ese instante al equipo. Para una turbomáquina es más como un video de larga duración, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo. Precisamente esto es en un Bentley Nevada 3500 de una turbina a gas. Vemos la cantidad de cables que tenemos. Estos equipos de protección tienen salidas buffer a través de las cuales podemos conectarnos a través de una conexión BNC y necesitamos un equipo que tenga la cantidad suficiente de canales para poder detectar todas las salidas, todas las señales de los sensores que tenga instalada la turbina, ¿no? Aquí vemos la gran cantidad de cables que se necesitan. Desde luego ya es un equipo más avanzado que los colectores convencionales de 1, 2 o hasta 4 canales, ¿no? Y este era un Bentley Nevada 3300 y aquí tenemos otro Bentley Nevada 3500, ¿no? Estos eran los diagramas básicos que usábamos en los equipos convencionales. Ahora, ¿cuáles son los diagramas que utilizamos
durante un monitoreo de una turbomaquinaria. Si se acuerdan, este era el valor global en una máquina convencional. Ya empieza a ser un poco distinto en una turbomaquinaria. Se empieza a convertir a esto, ¿no? Empezamos a tener ya no un punto, sino una tendencia, ¿no? Este es de una máquina hidráulica que solamente tenía 4 cojinetes, y ya vemos que la cosa se empieza a tornar un poco más compleja, ¿no? Tengo que ver cómo se comporta el valor global de las vibraciones durante todos los estados de operación del equipo, ¿no? Y cada una de estas líneas representa uno de los sensores en uno de los cojinetes de esta turbina, en este caso, ¿no? Ya pasamos de tener un punto a tener esto, ¿no? Esa es una de las primeras diferencias. Después también ya no nos bastan solamente una onda de tiempo o un espectro. Ya de pronto tenemos lo que es una órbita, ¿no? Necesitamos ver la forma de la órbita. También necesitamos ver el tema del cojinete hidrodinámico. Hay distintos tipos de cojinete hidrodinámico y dependiendo del tipo de cojinete, esto va a afectar a la forma en la que se mueve el eje dentro del cojinete, ¿no? Un analista de turbomaquinaria tiene que conocer todos estos tipos de cojinete y cómo estos afectan a la forma de moverse, ¿no? del eje dentro del cojinete. Aquí vemos precisamente las ondas de tiempo de los dos sensores de un cojinete, y a raíz de estas ondas de tiempo se forma una órbita, ¿no? Perdón. También tenemos este otro diagrama que se llama el shaft center line, o el diagrama de centro de línea, donde vemos el cambio de la posición del eje desde que el eje está en reposo o en velocidad cero. Por gravedad el eje tiende a apoyarse en el cojinete, y a medida que va subiendo la velocidad de la turbina, el eje se va desplazando dentro del cojinete hasta que llega a una posición final en la que va a seguir trabajando, ¿no? No es importante ver solamente cómo se mueve el eje, sino también es importante ver dónde es que está realizando este movimiento. Y esto es lo que nos muestra precisamente el shaft center line, cómo se mueve el eje con el cambio de velocidad que está teniendo la turbina, ¿no? Y esta línea que vemos aquí que parece un limón es precisamente el cojinete, que podemos dibujarlo en el software. Bueno, hay algunos software que te permiten dibujarlo, otros no, pero un buen software debería permitir dibujar la forma del cojinete para un mejor análisis, ¿no? Luego tenemos el shaft location, que es la combinación de la órbita y el shaft center line, que lo que nos muestra es precisamente la órbita, cómo se está moviendo dentro del cojinete, ¿no? Y este cojinete también uno lo dibuja en el software, y es bastante didáctico para ver cómo se está comportando nuestro eje dentro del cojinete. Tenemos también un diagrama muy importante, que es el diagrama de Bode, que consta de dos partes, ¿no? Aquí arriba a la izquierda tenemos los niveles de vibración con respecto a las distintas velocidades de giro, ¿no? de la turbina. Y aquí vemos cómo va evolucionando los niveles globales de vibración. Aquí podemos determinar también cuáles son las frecuencias críticas que vendrían a ser estos picos que se presentan a determinada frecuencia, y es importante ver el comportamiento de estos picos, y también nos muestra el cambio de fase con el cambio de la velocidad de giro del eje, ¿no? De la turbina, que también es muy importante a la hora del diagnóstico. Ahora, hay un diagrama también muy importante, que si combinamos estos dos diagramas que vimos aquí en el diagrama de Bode, se forma el diagrama polar, que es el que tenemos aquí a la derecha, o diagrama de Knightsbridge, que es también muy útil a la hora de realizar diagnósticos, ¿no? También a la hora de realizar balanceo en sitio, es bastante útil, y podemos llegar incluso a lo que se llama el one-shot balancing,
que en un solo intento de balanceo de la turbina podemos tener el resultado que esperamos, ¿no? Eso podemos lograrlo con un diagrama polar. También tenemos el tema del full spectrum, que es distinto al espectro normal que conocemos. También se le llama el espectro de la órbita. ¿Cuál es la diferencia? En un espectro normal solamente tenemos componentes positivas de frecuencia. Aquí tenemos componentes negativas que hacen referencia precisamente a algún giro inverso al que debería tener la máquina normalmente, ¿no? Si vemos de pronto componentes negativas en este full spectrum, ya nos da un indicio de que hay un problema en el equipo y ya es tarea del analista determinar cuál es ese problema, ¿no? También tenemos la cascada de full spectrum, que es muy útil para determinar fallas durante ciertas velocidades que se puedan producir en la turbina, y la cascada normal. Hay un tema que me olvidaba de mencionar. También en las turbinas, en los puntos donde se miden las vibraciones, son puntos del eje que están muy bien preparados, ¿no? Son superficies que están muy bien pulidas, que no tienen que tener ninguna rayadura, ya que cualquier imperfección que haya en el eje va a ser captada por estos sensores que miden en el orden de los micrómetros, ¿no? Son realmente bastante sensibles y cualquier imperfección puede ser captada por estos sensores y pues nos puede dar una un falso diagnóstico, ¿no? A la hora de realizar la medición de vibraciones. ¿Cómo corregimos eso? Si es que el eje tiene algún tipo de desperfecto, precisamente es durante el estado de virado lento cuando el eje, las vibraciones del eje como tal son despreciables, y cualquier vibración que perciba el sensor durante el virado lento van a ser propias de imperfecciones en el eje, que pueden ser imperfecciones físicas como rayaduras, pueden ser electromagnetismos residuales, pueden ser imperfecciones en los materiales. Todo eso se puede detectar durante el virado lento. Esa medición, yo puedo guardar, mi software, que tiene que ser un software especializado, tendría que guardar esta medición para luego yo poder sustraer estas vibraciones que no son propias del movimiento del eje, sino de imperfecciones. Puedo sustraer eso de las futuras mediciones que tome, ¿no? Y así de esa manera tener datos confiables. Y también ir monitoreando cómo es que va evolucionando estas imperfecciones, ¿no? Que se llaman Hrannout, comúnmente conocidas como Hrannout, o también como glitch, ¿no? Y al acto de sustraer estas mediciones o de eliminarlas de los demás espectros que tengan los distintos estados, se les llama glitch removal, ¿no? Que es remover estas vibraciones indeseadas, ¿no? Que no son propias del movimiento del eje. Entonces, en ese sentido, recapitulando un poco, como vemos en los equipos convencionales, los apoyos mayormente son rodamientos, en cambio en las turbomáquinas tenemos cojinetes hidrodinámicos. A no ser que sea el caso de turbinas aeroderivadas, donde ahí sí los cojinetes son rodamientos, pero seguramente el equipo que accione esta turbina aeroderivada va a tener cojinetes hidrodinámicos, como ser un generador o un turbocompresor, ¿no? Mayormente sí, todas las turbinas industriales, las turbinas a vapor, las turbinas hidráulicas tienen cojinetes hidrodinámicos, ¿no? Hay muy pocas turbinas hidráulicas que tienen rodamientos en vez de cojinetes hidrodinámicos. También en los equipos convencionales se realiza la toma de datos durante un instante del equipo durante el estado estable, ¿no? Y hacíamos la analogía que es como tomar una fotografía del estado del equipo, ¿no? En las turbomáquinas se hace la toma de vibraciones durante los 4 estados del equipo: durante la máquina parada, durante el virado lento, el estado transitorio y el estado estable. Y es similar a tomar un video, ¿no? De larga duración. También
en los equipos convencionales se realizan mediciones en la carcasa del equipo o en las chumaceras con acelerómetros, ¿no? En la carcasa del equipo. Y en las turbomáquinas las mediciones se realizan de forma directa en los ejes utilizando sensores de desplazamiento, lo que se conoce también como mediciones relativas. En los equipos convencionales se realizan mediciones individuales punto por punto. Primero mido un punto, luego muevo mi sensor y mido el siguiente punto. Sin embargo, en las turbomáquinas necesito medir múltiples puntos de medición en simultáneo, ¿no? Porque no puedo estar parando y arrancando mi equipo para estar midiendo en cada punto, ¿no? Por eso se necesita también equipo multicanal para poder realizar estas mediciones. En los equipos convencionales se utilizan diagramas básicos para el diagnóstico, como se ve valor global, la forma de onda, el espectro FFT. Sin embargo, en las turbomáquinas se usan múltiples diagramas avanzados para diagnóstico, ¿no? Es como armar un rompecabezas con todos estos diagramas y de esta forma me puedo dar una idea de qué es lo que está ocurriendo dentro de mi equipo. Hay otros análisis más aparte de los que mencioné hoy, pero que no son convencionales en la ruta cotidiana de una turbomáquina o de un equipo convencional. Entre estos están los valores de correlación, los valores de coherencia, que es precisamente para determinar de dónde provienen algunas frecuencias de vibración, si provienen del mismo equipo, si provienen de otro equipo. Están también los análisis ODS, pero ya son para tipos específicos de falla, ¿no? Cuando ya detecto que el equipo tiene una falla y quiero ahondar más en el diagnóstico, ¿no? Ahora, en los equipos convencionales, según la ISO, es suficiente que el personal tenga categoría 2 para realizar un diagnóstico del equipo, ¿no? Un analista categoría 1 tiene la capacidad de poder determinar la severidad de las vibraciones, pero según la norma todavía no puede realizar un diagnóstico, ¿no? Un analista categoría 2 ya puede realizar un diagnóstico en un equipo convencional. Y en turbomáquinas se necesita personal altamente capacitado y especializado. Tiene que ser por lo menos una persona categoría 3 y además tener experiencia en turbomáquinas, tener sólidos conocimientos en turbomaquinaria y tener cursos especializados en diagnóstico avanzado de turbomáquinas, ¿no? Es una pena que en realidad, no solamente en Bolivia, sino que también en toda la región, hay personas que de manera inescrupulosa o también por desconocimiento ofrecen servicios de monitoreo de turbomáquinas y si uno revisa sus capacitaciones, estas personas son solamente categoría 1, ¿no? Hay muchos casos de estos, ¿no? Y uno ve sus reportes y dejan mucho que desear realmente, ¿no? No usan todos los diagramas que les acabo de mencionar y no son precisos en sus conclusiones, ¿no? Es realmente una pena que ocurra esto, pero precisamente estamos en estas capacitaciones para informarnos y no dejarnos tumbar, como decimos criollamente, ¿no? Por personas que quizás no tengan la capacidad para poder realizar un diagnóstico, ¿no? Hay un caso aquí en Bolivia de una persona que ha trabajado muchos años en turbomáquina, que precisamente como mecánico de turbomáquina es un gran profesional con mucha experiencia, pero hizo una certificación categoría 1 y de pronto se presentó como una persona que es experta en diagnóstico de turbomáquinas, ¿no? Pero esta persona puede que sea muy buena como mecánico de turbomáquinas, pero como analista de vibraciones realmente le falta mucho y se nota en sus reportes, ¿no? Y muchas veces nos han llamado para que demos nuestra opinión, ¿no? Tenemos que estar prevenidos de este tipo de situaciones. Bueno, con eso concluiría la parte de mis diapositivas. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, bueno, pueden hacerla por el chat y le iremos respondiendo. También están mis datos de contacto en caso de que quieran algún tipo de asesoramiento en diagnóstico de turbomaquinaria.
por supuesto que sí, Fernando. Han llegado bastantes preguntas de personas que nos han estado acompañando y por supuesto han estado acompañando toda la explicación que nos has ido haciendo a través de estas diapositivas. Muy didáctico, por cierto, hemos visto muchas cosas y nos has explicado detalle a detalle. Desde Perú nos llega una pregunta. Esta pregunta viene de la mano del señor Daniel Figueroa, que nos dice: ¿el mantenimiento va de la mano con el fabricante? Bueno, yo como hablamos durante el mantenimiento preventivo que normalmente nos brinda el fabricante mediante sus consejos, él no es la estrategia más costo efectiva. Ya analizamos que simplemente cambiar pieza, aquí está. ¿Qué es lo que pasa con el mantenimiento preventivo que nos sugiere el fabricante? El fabricante analiza los componentes de su turbina para ciertas condiciones, que normalmente son condiciones ISO, ¿no? Sobre el nivel del mar, a 15 grados centígrados y demás cuestiones. Obviamente el equipo no siempre trabaja en esas condiciones, ¿no? Hay equipos que trabajan a 4.000 metros sobre el nivel del mar. Las cargas no son constantes, varían las cargas de los equipos, varían las condiciones climáticas, varía incluso el estado del aceite, la manipulación del equipo, el cuidado que se le tenga. Hay muchos factores dinámicos que hacen que estas recetas que nos quieren dar los fabricantes en el mantenimiento preventivo no sean efectivas. Y al final nuestros equipos terminan fallando de una manera totalmente aleatoria. Como vimos aquí, el 89% de los equipos fallan de manera totalmente aleatoria. Hay algunas tareas que los fabricantes recomiendan para el monitoreo de condición, pero normalmente no recomiendan todas las tareas, ¿no? Porque lo que a ellos les interesa precisamente es vendernos repuestos, ¿no? Los planes de mantenimiento preventivo van enfocados fundamentalmente en los intereses de los fabricantes, ¿no? Pero nosotros como mantenedores, pues no somos fabricantes, nos interesa nuestros propios intereses, que es brindar mantenimiento al menor costo posible, ¿no? De esta forma es que el monitoreo de condición es la estrategia más costo efectiva para abordar el mantenimiento, porque solamente intervengo el equipo cuando es necesario. Una turbina, yo no tengo por qué abrirla si es que no estoy seguro que tiene una falla, ¿no? Así que espero que eso haya respondido su pregunta. Yo no aconsejo seguir el mantenimiento preventivo. De hecho, en el mundo se considera que esto es algo, un mantenimiento del pasado. Ya estamos hablando del monitoreo de condición, que esto lo conocemos desde hace 4 décadas atrás, no es nada nuevo, no estamos inventando la pólvora. De hecho, ya la industria está hablando ya de temas 4.0, de inteligencia artificial y demás cuestiones, que ya va mucho más adelantado, ¿no? Y el mantenimiento preventivo realmente se quedó corto, ¿no? Así es, ingeniero. Poco a poco la tecnología también nos va Lo mejor ayudando y es usted... realizar... Sí, lo mejor sería realizar un mantenimiento basado en condición. Bueno, ingeniero, muchas gracias. Sí, es así, poco a poco la tecnología también nos va ayudando y usted nos va explicando, usted es un gran profesional boliviano que nos va explicando todo esto. Y nos llega otra pregunta precisamente relacionada con este tema y nos dicen: en una planta de producción de azúcar tenemos turbinas de vapor que accionan el proceso, pero son antiguas y no tienen ningún sistema de monitoreo. ¿Vale la pena implementar un sistema de seguimiento permanente o seguimos haciendo el mantenimiento de manera anual? Dice. Sí, precisamente es similar a la pregunta anterior que hemos estado hablando. Vale totalmente la pena cualquier inversión que hagamos con respecto al monitoreo de condición. Parecen inversiones grandes en un principio, ¿no? Pero muchas veces dicen, no, es demasiado caro, ¿no? Caro es un término relativo, ¿no? Caro con respecto a qué, ¿no? Si analizamos el coste de que el equipo pare por alguna falla súbita o alguna falla inesperada, el coste que podamos tener comparado con instalar algún sistema de monitoreo de condición, el
el coste del sistema es ínfimo, ¿no? A comparación de los beneficios que podemos obtener. Vale totalmente la pena instalar sistemas de monitoreo de colisión en equipos antiguos. De hecho, hay varios casos donde se instalan los sensores de proximidad. Incluso si no quieren instalar en ese momento un sistema de monitoreo o un sistema de protección, bueno, un sistema de protección debería tener, se puede monitorear, se puede instalar sensores proximitores de manera momentánea en las turbinas. Sobre todo esto se da mucho en las turbinas hidráulicas, y tomar los datos. Desde luego es un gran trabajo de instrumentación, varios cables que se tienen que instalar, varios sensores que se tienen que montar, que toma alrededor de una hora, hora y media, montar todos los sensores y todos los cables a una turbina. Estos se pegan en unos cubos magnéticos con unos adhesivos epóxicos, y se puede recabar los datos de vibración, y luego estos sensores pues se retiran, ¿no? También hay ese tipo de servicio. Pero definitivamente sí, yo aconsejaría instalar sensores permanentes en las turbinas, tanto como sistema de protección como sistema de monitoreo. Y ahora ya ingresando un poco más en la experiencia que has tenido, los lugares donde has trabajado y también en los que has hecho diferentes análisis, nos llega la pregunta y nos dice, coméntenos cuál es su experiencia con las averías en turbinas de gas. Hay distintos tipos de averías en turbinas de gas, ¿no? Experiencia hemos tenido mucha. El tema es que el analista tiene que ser bastante certero en determinar cuál es la causa exacta de lo que está afectando al equipo, ¿no? Hemos tenido experiencias de un tema de surge, que es o como se conoce también comúnmente, bombeo de turbina, que es cuando por la diferencia de presiones entre la entrada del compresor de una turbina de gas y la salida que va a la cámara de combustión, cuando esa diferencia es demasiado grande, a veces el fluido, el aire, tiende a intentar volver hacia la casa de filtro, ¿no? Hacia la entrada de la turbina, en vez de ir hacia la cámara de combustión. Desde luego el equipo no está diseñado para trabajar en estas condiciones y se producen vibraciones altas, y eso se puede detectar a través de vibraciones. También hay temas de problemas. Pero la cámara se me cayó. Pasa, en vivo siempre pasa, le comento que siempre hay esos detallitos, pero es una muestra de que estamos en vivo y en directo para todas las personas que nos están acompañando por las diferentes redes sociales, y por supuesto ellos ya están observando cómo todo se está respondiendo en tiempo real. Así, exacto. Después, ¿qué otro tipo de problemas? Hay problemas también que se dan en el aceite, que se llama el wheel, que es cuando en vez de que el eje mueva al aceite, es el aceite el que empieza a mover al eje, empieza a dominar el movimiento del eje, y esto puede llegar a puntos en los que es realmente destructivo, y el eje puede empezar a chocar con las paredes del cojinete, y puede ser altamente destructivo para la máquina, sobre todo si llega a un punto en el que se llama latigazo de aceite, ¿no? Que no es más que el wheel, pero producido en una zona resonante del equipo, ¿no? Que se produce mayormente durante el estado transitorio y puede presentar grandes fallas. También tenemos desbalanceo, desalineaciones, pueden haber solturas en la turbina, podemos tener problemas del grouting, podemos tener vibraciones que vienen desde otras partes de los equipos. En los compresores se da mucho el tema del surge. Hubo un caso, no me acuerdo si en India o en Egipto, el año pasado, donde en un turbocompresor se presentó el tema del surge. Estos equipos tienen unas válvulas anti-surge que deberían actuar durante estos fenómenos, pero esta válvula tardó unos cuantos segundos en activarse, y la tapa del compresor terminó un par de kilómetros más allá de la planta, ¿no?
pueden ser así de destructivos estos fenómenos, y todo eso se puede detectar con análisis de vibraciones. Después está el tema del stall en turbocompresores, el tema de los dientes, de los engranajes en los reductores, en fin, hay una gran cantidad de fallas que se pueden detectar con análisis de vibraciones y que nos ha tocado ver en la experiencia, ¿no? Bueno, ingeniero, nos vamos a pasar ya a otra pregunta y nos dice cuál es el análisis más adecuado de vibraciones o análisis de aceite. ¿Cuál es el más adecuado? ¿De vibraciones o análisis de aceite? Ambos. El monitoreo de condición no se basa solamente en una sola técnica, ¿no? Es un conjunto de técnicas que tienen que realizarse. Si se quiere comenzar en el monitoreo de condición, yo pues, siempre recomiendo comenzar mediante el análisis de vibraciones, ya que nos da una mayor cantidad de datos de, de cómo se está comportando el equipo, ¿no? Esto entre las técnicas predictivas, ¿no? El análisis de aceite también es complementario al, al, monitoreo de condición, porque nos dice dos cosas muy importantes. Uno, cuál es el estado de mi aceite, y otro, si tengo algún desgaste en mi equipo, ¿no? Así que muchas veces para determinar entre una falla y otra se utiliza un análisis de aceite para ver si no existen partículas magnéticas de algún componente en el equipo y que esté produciendo algún desgaste, ¿no? También para ver el tema de la oxidación en el lubricante. Estamos hablando de turbinas que tienen de cárteres de 3.000 litros en adelante. Por lo tanto, cambiar el aceite en una de estas turbinas no es chiste, es bastante caro. Y tenemos que cuidar nuestro aceite, por lo tanto, hacer un análisis de aceite periódicamente es muy importante, ¿no? Algo que no mencioné es la periodicidad de las técnicas predictivas, sobre todo. Las turbinas normalmente son los equipos más críticos que hay en una planta. Por lo tanto, yo debería estar monitoreándola una vez al mes, al menos, ¿no? Hacer un análisis de vibraciones, un análisis de aceite, termografía, ultrasonido. Mínimamente tendría que hacerlo una vez cada 3 meses, mínimamente. Hacerlo en intervalos más largos de tiempo, ya nos exponemos a que ocurra una falla que no podamos detectar de manera incipiente, ¿no? Así que lo ideal sería hacerlo al menos una vez al mes. Hay plantas en el mundo incluso que lo hacen cada 2 semanas, pero lo mínimo sería una vez cada 3 meses. Y se tiene que usar un conjunto de técnicas, ¿no? Bueno, importantísimo lo que nos dice y para que tomen en cuenta, por supuesto, los profesionales y quienes se dedican a este trabajo. Ahora vamos con otra pregunta y nos dice, en la planta contamos con un bolígrafo vibrómetro. ¿Nos puede ayudar eso a monitorear nuestros turbocompresores? Eh, la verdad que incluso para los equipos convencionales es un buen inicio. No recomiendo particularmente los vibrómetros tipo lápiz, ya que uno necesita ejercer con la mano cierta presión para poder captar la señal, y a veces el mismo movimiento de la mano puede falsear la señal, ¿no? Esto sería solamente para equipos convencionales como ventiladores, como bombas, como compresores que pueda tener en mi planta. De hecho, ya existen equipos que utilizan un sensor magnético, un acelerómetro. Recomiendo siempre un acelerómetro antes que uno de estos equipos tipo lápiz. Y que tienen un precio similar, y que se puede conectar a la computadora. Incluso uno puede ver espectros, no solamente valores globales, ¿no? Como muchas veces nos muestran estos tipos lápiz. Y ya para turbomaquinaria no nos sirve para nada, ¿no? Como vimos, en turbomaquinaria lo que necesitamos son equipos multicanal que nos permitan colectar los datos de los proximitores, de todos los proximitores a la vez, ¿no? Y ya desde luego son equipos de 8, 10, 12, 16, 32, 64 canales, ¿no? En simultáneo que puedo tomar, ¿no? Con el lápiz solamente puedo tomar
un punto a la vez y no, la verdad que no puedo adquirir las señales de mi sistema de protección, de mi venting Nevada, o el sistema de protección que tengo instalado en mi equipo, ¿no? Así que para turbomaquinaria no, para la turbina como tal o para un turbocompresor no me sirve. Aconsejaría comprar un equipo multicanal. Bueno, y nos vamos con la última pregunta que nos ha llegado y nos dice así. Contamos en planta con motores de diésel de hasta 0.3 megawatts. Esto tiene sistema de sobrealimentación por turbocompresor. Trabajan en generación 24/7. Este sistema puede incorporarse a las técnicas que mencionó como parte del programa de inspecciones. Por supuesto que sí, puede implementarse. Desde luego va a ser distinto el análisis que realice al turbocompresor, que me imagino que es para que ingrese más aire a la cámara de combustión del motor diésel, y el motor diésel como tal lo voy a evaluar distinto al turbocompresor, dependiendo también de la disposición en la que se encuentran los equipos. No habría que analizar cómo están montados para ver la manera correcta de analizarlos, ¿no? Muchas veces para las turbinas, los turbocompresores, tengo estándares que puedo seguir, tengo normas, pero en el caso de los motores diésel, ya es el fabricante el que me da los estándares de cómo hacer el monitoreo, ¿no? Lastimosamente para los motores diésel no existe un estándar como una norma ISO, ¿no? Que nos pueda dar la severidad de vibraciones de estos equipos. Pero sí, los fabricantes muchas veces nos dan los valores de severidad. Y el análisis se tiene que hacer dependiendo de cómo estén montados los equipos, ¿no? Pero sí, se podría implementar un sistema de monitoreo de colisión propio Bueno, de este muchísimas sistema. gracias. Muchísimas gracias, ingeniero. Es el ingeniero Fernando Zavala, analista de vibraciones categoría número 3, también analista de turbomaquinarias en Sí Energía. El día de hoy nos ha estado acompañando con bastante información y quiero, por supuesto, mandarte algunos saluditos que te han llegado también a través de la página de Facebook Live, de las redes sociales. Toñito Pinel Romay, quizás te acuerdes de él, dice: saludos para el ingeniero Fernando. Tuve la oportunidad de trabajar con él en la planta de Uria del grupo de mecánica. Saludos para él, dice. Entonces te está mandando saludos también. También Edwin López dice: excelente expositor, y destaca, por supuesto, tu trayectoria, tu trabajo. Saludamos también a Gabriel Burgos, quienes nos han estado acompañando a lo largo de este podcast número 8, por supuesto, de la mano de ti, un gran profesional boliviano y con mucha experiencia y información. Te agradecemos y no sé, tal vez si quieres adicionar algo más a esta entrevista, a esta exposición que has tenido el día de hoy. Muchas gracias, Claudia, y también a todo el equipo del Tech Podcast por la invitación. Realmente a mí me encanta compartir información, porque algo que necesitamos mucho en Bolivia, en la región, es compartir información, estar informado para poder tomar decisiones acertadas, ¿no? Y en definitiva sacar adelante nuestras regiones, ¿no? Ese es el objetivo de compartir todas estas charlas, y un gusto, ¿no?, estar aquí presente. Muchas gracias también a Muchísimas todas las personas que estuvieron mandando sus preguntas y a todos los asistentes que nos escucharon. Muchísimas gracias, ingeniero. Queda abierta la invitación para un próximo podcast y, por supuesto, para que nos siga llenando de información y siga solucionando las preguntas o las dudas que tienen muchos profesionales bolivianos, gente que se dedica, por supuesto, a esto y necesitan la sabiduría, el profesionalismo y la experiencia que tú tienes. Te agradecemos por habernos acompañado el día de hoy y nos despedimos. Hasta pronto, ingeniero. Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Bueno, esa ha sido la presentación que hemos tenido el día de hoy del ingeniero Fernando Zavala, analista de vibraciones categoría número 3, analista de turbomaquinarias de Sí Energía. Nos ha estado tocando el tema del análisis de vibraciones en turbomaquinarias y, por supuesto, un tema muy importante, un gran profesional boliviano que nos ha estado acompañando, que no solamente trabaja en Bolivia, sino también en otros países. Ya terminando este tema, vamos a ir anunciando a nuestro próximo invitado para el sábado 3 de octubre. Vamos a iniciar el mes de octubre con bastante información y, por supuesto, será de la mano del ingeniero Alberto Reina
Otaiza es un ingeniero mecánico eléctrico de la Universidad Nacional de Ingeniería UNI de Lima, Perú. Él ha sido también catedrático en la Universidad de Ingeniería de Perú y por supuesto él nos va a estar tocando el tema de la alimentación de máquinas, analistas en vibraciones e inspección también. Nos va a tocar el tema de inspección por emisión acústica aplicada a la ingeniería de equipos mecánicos y eléctricos. Tomar apunte, así que el próximo fin de semana, el sábado 3 de octubre, a partir de las 8 de la noche, estaremos nuevamente con un profesional muy reconocido en Perú y va a estar tocando que es el tema de inspección por emisión acústica aplicada a la ingeniería de equipos mecánicos y eléctricos. Los invitamos a todos, pueden acompañarnos también a través de las diferentes redes sociales en vivo y para quienes no han podido ver toda la transmisión en vivo, también pueden encontrarla en nuestra página de YouTube y Spotify. También pueden dejar en las diferentes redes sociales todos sus datos para que nosotros podamos contactarnos con ustedes y así poderles responder algunas dudas que quieran y también los profesionales que nos acompañan sábado a sábado. Les agradecemos por habernos estado acompañando y por supuesto esperamos que el próximo sábado también estén con nosotros de la mano de Energía. Hasta pronto.